Muy buenas tardes a todos allá en casa, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Les voy a pedir que cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde porque podemos juntarnos. Y Dios, en medio de este clima rico, un clima un poquito húmedo, nos permites, Dios, nos pones en el corazón juntarnos para poder buscarte a través de tu palabra, y a través de tu palabra, Dios, ser impactados, ser impresionados en nuestro corazón y ser transformados a la imagen de Jesús. El propósito en esta tarde, Dios, es que podamos ser edificados y que cada uno pueda de alguna manera más clara entender cuál es la forma en la que tú diseñaste que viviéramos. Señor, te bendecimos, te pedimos que los que estamos aquí, los que escuchen en casa y los que han de oír el mensaje, puedan entender que hay alguien que es verdadero y que es real. Y ese alguien eres tú, bendito Dios. Y por medio de ti hay salvación, hay perdón de pecados, y por eso, Dios, te bendecimos y te alabamos por Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 5 y vamos a leer el verso 33 al verso 37. Voy a leer en esta ocasión la NBI. Lean la Biblia que ustedes traen a la mano, la que tengan ahí en casa. Y dice así, Mateo 5, 33 al 37. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren en ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Entonces el tema o el título que le vamos a dar es los juramentos y el nombre de Dios. Los juramentos y el nombre de Dios. Para poder entender lo que decía el Señor Jesús, que de una forma es como claro, es como nítido lo que está enseñando el Señor Jesús. Vamos a entender por qué lo enseña y cuál es el propósito y la aplicación para nuestras vidas. Fíjense ustedes en algo. En la sociedad judía, y por eso habla nuestro Señor de esto, las personas juraban por toda clase de cosas. En vez de decir, no, te lo prometo, o bueno, esa promesa, te lo juro. No sé si hayan escuchado gente hoy, te lo juro, por Dios te lo digo, ¿no? Y a veces delante de Dios, o sea, como si fuera algo muy, muy gracioso, muy, muy simple. Entonces, las personas, los judíos, juraban, ¿para qué? A fin de garantizar que lo que decían era verdad. No puedes dudar de mi palabra, ¿no? Es lo que trataban de decir. Lo que te digo, esto sí es de veras. ¿A qué grado había llegado la sociedad judía? Según ellos, lo que ellos razonaban, entendiendo la ley, Jesús dijo, ustedes oyeron, y está hablando de la ley. Según la ley, un juramento tenía que hacerse en el nombre de Dios, pero no se podía usar el nombre de Dios en vano. Entonces, ellos juraban y decían, bueno, no juro por Dios, no uso el nombre de Dios en vano, pero por el cielo. O sea, por el cielo, o por la tierra, o por la ciudad santa, ¿sí? Usaban como sinónimos. Y creían que si rompían su juramento y no cumplían lo que prometían, pues no tenían gran problema con Dios, porque no habían usado su nombre en vano. O sea, estaban mintiendo, estaban engañando, estaban jurando por cosas que tienen relación con Dios, que no tienen capacidad de ellos para manipular, o no tienen ninguna poder o capacidad sobre ellos, pero decían, no importa si rompo un juramento. ¿A qué grado llegó esto? Tan grave, que los rabinos, que las personas en las sinagogas tuvieron que hacer como una legislación. A ver, vamos a ver esto. Tú puedes jurar por esto y puedes romper este juramento hasta este punto. Ya pasando de esto, no, ya sería algo grave. Pero hasta aquí, si juraste,
y no lo hiciste, híjole, bueno, está bien, ni modo, no hay perdón. Entonces tuvieron que decidir cuáles juramentos eran inquebrantables y cuáles sí se podían romper. ¿Qué estamos observando? Que el Señor Jesús, por eso le dice, a ver, todos ustedes conocen la ley, todos ustedes saben que no se debe de tomar el nombre de Dios en vano y que no se debe de jurar, pero no solamente no obedecen el mandamiento, atropellan la ley. Entonces profundiza en este sentido, en este mandamiento el Señor. Vamos a entender qué significa jurar. La definición de jurar es afirmar o negar una cosa poniendo por testigo a Dios o alguna cosa relacionada con él, ¿sí? Eso es jurar. Afirmar, decir, lo que yo digo es cierto y pongo a Dios por testigo de que lo que yo te estoy diciendo es verdadero. Vamos a leer entonces Éxodo, para tener la referencia. Éxodo capítulo 20, verso 7. El capítulo 20 de Éxodo, ¿se acuerdan ustedes? Se conoce como la ley o los 10 mandamientos. Voy a leer, dice así: no uses el nombre de Dios, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. ¿Sí? ¿De qué manera se podía usar el nombre de Dios en falso? Cuando uno lo usaba de testigo. ¿Ok? Entonces ya entendimos qué es jurar. Ahora, regresando a Mateo, el Señor da una orden. Estamos delante de una orden que el Señor Jesús está recordándole a la audiencia, pero es un mandamiento que dice, mira, en el pasado han pasado 1400, 1500 años desde que Moisés les dijo, no hagan esto. Pero ustedes, ¿qué están haciendo? Ustedes han oído este mandamiento por 1500 años y no lo obedecen. Entonces, nuevamente, lo que les digo es, no pueden romper el juramento. Ahí aparece la palabra griega, es una palabra compuesta, epiorkeo, que significa deshacer un juramento, romper un juramento, engañar, ser un mentiroso poniendo a alguien por testigo o dando testimonio bajo maldición por no cumplir la promesa o el juramento. Entonces el Señor Jesús dice, no puedes, no debes faltar a tu juramento, sino, o contrario a esto, debes, ¿sí? Tienes una deuda, debes cumplir. Esa palabra significa paga tu deuda a Dios, paga tu voto a Dios, paga tu juramento a Dios. Verso 34 dice entonces, pero yo les digo, no juren de ningún modo. Y empieza como a desglosar, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿De cuál gran rey? Del Mesías que ellos esperaban, ¿sí? De Dios, la segunda persona de la divinidad, el Hijo de Dios, quien vendría a reinar. Entonces, el Señor Jesús no está prohibiendo todos los juramentos. ¿Se acuerdan ustedes cuando entregan al Señor Jesús? Le dicen, te conjuro, ¿se acuerdan? Te conjuro en el nombre de Dios, dinos quién eres tú. O sea, lo están juramentando. Y Jesús respondió al juramento. Lo que Jesús está prohibiendo, el Señor está prohibiendo es hablar profanamente. ¿Qué significa esto? Hablar ofendiendo a Dios. Hablar sin temor de Dios. Hablar como si Dios, menospreciando a Dios. O sea, puedo jurar y puedo creer que mi juramento para Dios no tiene ninguna importancia, o que mi juramento Dios lo tiene que respaldar, aunque sea mentira. Entonces, a eso se refiere el verso 34. Verso 35 dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces,
Verso 36. Dice, tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. ¿A qué se refiere esto? La mayoría de los judíos tienen el cabello oscuro. No hay como muchos güeros, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cuando son jóvenes, cabello oscuro. Cuando son grandes, cabello cano, ¿sí? Cabello blanco. Entonces dices, no puedes ni jurar por tu cabello, porque no puedes controlar ni siquiera cambiar un solo color o el color de un solo cabello. Entonces, un judío, cuando decía algo, la gente, los gentiles y los mismos judíos, cuando alguien venía y le juraba o le decía algo a otro, el otro lo consideraba como real, como verdadero. ¿Por qué? Pues porque ellos son el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, un judío que pertenece al pueblo de Dios, el pueblo que Dios creó milagrosamente, el pueblo que Dios ama, el pueblo que Dios ha salvado tantas veces, pues la gente cuando veía que un judío hablaba, entendía que eso era real, entendía que lo que estaban diciendo no podían mentir. Entonces, imaginen ustedes, llega uno y le vende a lo mejor un animalito y le dice el precio de este animalito porque velo, está hermoso, es buenísimo, es una cabeza de ganado, y entonces el otro se lo compraba. No, sí. Y llegaba a su casa enfermo, ya se moría, le pasaban cosas. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaban haciendo? Engañarse los unos a los otros sin ningún temor, sin ninguna reserva. Y entonces la conclusión era, si tú vas a hablar, dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea realmente no. Cualquier otra cosa, ¿de dónde proviene? Del mal. Si tú dices algo y no eres genuino para decir esto es cierto y esto no, entonces quien te inspira no es Dios, y quien te respalda no es Dios, y a quien tú obedeces y a quien tú según honras, sirves, no es Dios, sino que es el maligno. Entonces, entendamos de dónde sale esta idea que el Señor Jesús está hablando. Ya leímos Éxodo 27. Ahora vamos a leer Levítico. Igualmente, dentro de la ley, encontramos en Levítico capítulo 19, en el verso 12, dice, no juren en mi nombre. Dios le habla a los levitas, a los sacerdotes, al pueblo en general, pero a personas que se supone que temen a Dios. Escuchen eso, son personas que se supone que le enseñan al pueblo a relacionarse con Dios. Son personas que se visten de blanco, de lino fino, que la gente los ve con una barba y caminan un poco lento porque según ellos son personas sabias, porque aman, temen a Dios, y cada paso que dan están meditando y están caminando. Pero Dios les dice esto: no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Dios les habla, y de lo que está hablando el contexto de este capítulo 19 es en las relaciones entre los mismos paisanos, por decirlo así, entre los judíos. Arriba, si ustedes observan, el verso 11 dice, no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, ¿sí? Entonces el contexto del juramento tiene que ver con ¿qué? Con la mentira, con el engaño, con el robo, con el fraude, con el no ser íntegros. En este momento, mucha gente puede decir, pues sí, está bien. Bueno, pues eso dijo Jesús. Porque a la sociedad no le importa la verdad, porque todos son mentirosos. Entonces cuando tú le hablas a alguien de mentira, mira, es como si le dijeras, vamos a comernos un chocolate caliente, vamos a tomarnos un café. No les causa ningún problema a las personas oír esto. Y eso pasaba no solamente en el pasado, hace 2000 años,
sino que han pasado 2000 años y sigue sucediendo lo mismo y tal vez peor. Entonces es importante lo que estamos leyendo. Números capítulo 30. El libro de Números trata sobre todo el viaje, las historias del peregrinar en el desierto, las anécdotas que pasaron los judíos en el desierto, se narran en el libro de Números. Dice así, Números, voy a leer desde el verso 1. Moisés le dijo a los jefes de las tribus de Israel: el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto, haga una promesa al Señor, o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. No puede decir verdades a medias. Si dices esto es así, así tiene que ser. Verdades a medias no. ¿Quién es el que maneja verdades a medias? ¿Qué dijo Jesús a la mayoría de los fariseos y a la mayoría de las personas religiosas? ¿Ustedes son de quién? De su padre el diablo, porque ustedes son unos mentirosos y su padre ha sido mentiroso desde el principio. Entonces, hablar de que alguien sea mentiroso y no le duela su mentira, no tenga temor de Dios, de que estoy mintiendo y Dios va a juzgar mi mentira, y estoy engañando y estoy robando, estoy siendo falso con las personas, estoy chismeando y dando falso testimonio de alguien. Si esto no les dolía, van en el desierto. Los acaba de sacar Dios de Egipto. Dios se manifiesta a sus vidas, Dios los cuida, Dios está tratando con ellos y les dice: no pueden robar, no pueden engañar, no pueden hacer esto. Pero ellos, ¿qué hacían? Engañaban, juraban, no cumplían con lo prometido. Y por último, Deuteronomio capítulo 23, verso 21 al verso 23. Dice así: si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla. O sea, los hombres, el pueblo, se atrevió a decirle a Dios: mira Dios, si me haces este favor, yo te prometo esto. Si tú me bendices, si me va bien en la cosecha, si me va bien en este negocio, si tú me cuidas, yo te prometo esto. Entonces Moisés, van a entrar en la tierra prometida, van a entrar a esa tierra de bendición, donde Dios les va a dar la victoria. Pero les dice Moisés: a ver, antes de dar el paso adelante, tienen que pensar en esto. Si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se cumpla, que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa, pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. Dice: mira, no prometas. Si tú no le prometes a Dios, no hay problema. O sea, Dios no te está esperando que le prometas para bendecirte. No prometas. Pero si te atreves a prometer, cúmplele. Porque si no le cumples, entonces Dios te va a juzgar. Y por último, para entender lo que decía el Señor Jesús, para que podamos saber por qué les dice: no juren por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por todo esto, vayamos a Isaías 66, verso 1 y 2. Dice así: esto dice el Señor: el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra.
Entonces, ¿por qué el Señor Jesús prohíbe esto? Porque el cielo, la tierra, Jerusalén le pertenecían a Dios. El ser humano no tenía ningún derecho para jurar o prometer por nada que Dios ha hecho y que Dios es soberano sobre esto. Entonces, ¿qué prohíbe la ley? Ya dijimos, Jesús habló bajo juramento, dijo la verdad. La ley prohíbe ¿un qué? Un falso juramento. ¿Por qué? Porque no solamente es mentira, sino porque es la máxima expresión de la infidelidad a Dios y hacia el prójimo. Es decirle, podríamos entenderlo, es hablar con dolo, es prometer algo con dolo. Y una vez que la persona ha sido engañada, como víctima, se le hace un daño, se le hace un mal. Dios no puede pasar por alto eso. ¿Sí? Entonces, veamos algunos ejemplos. Ya entendimos qué es el juramento, ya entendimos por qué Jesús los prohibió. Entonces ahora entendamos y veamos algunos ejemplos. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 25, la Biblia dice que un día está en casa Jacob y está cocinando. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Está haciendo lentejas, ¿no? O así lo traducen algunas Biblias. Y entonces llega de la casa Esaú. Llega hambriento, cansado, llega desgastado y huele la comida y dice, ¿qué estás cocinando? ¿Y qué le dijo Jacob? Son lentejas. Y entonces Esaú le dice, dame un plato. ¿Qué hizo Jacob? Que era tramposo. Jacob era tramposo. Pero Esaú era un ¿qué? ¿Cómo le llama la Biblia? Un profano. ¿Qué es un profano? Una persona que no tiene temor, respeto por Dios ni por sus palabras. Esaú era el primogénito. Ser el primogénito significaba que él iba a heredar el liderazgo de la familia y en este caso de la nación que se comenzaba a crear. Que él iba a heredar la doble porción de la herencia y que además él heredaba la bendición, el sacerdocio de Dios sobre la familia. Todo eso era un primogénito. Y entonces dice, a mí dame de comer. Mira, me voy a morir. Y tú te vas a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Y entonces le dice a Jacob, júralo. ¿Y qué dijo Esaú? Dice la Biblia, y lo juró. ¿Qué pasó con ese juramento? Después Esaú llega y le dice a su papá, oye, ¿cómo es que tú bendeciste a mi hermano si yo soy el primogénito? Dios oyó ese juramento. Y aunque dice Hebreos, Esaú con lágrimas intentó romper el juramento, intentó cancelar el juramento, ¿qué hizo Dios? Dios tomó en cuenta ese juramento. ¿Qué quiere decir? Que para Dios un juramento no era una palabra chistosa. Es una mentirita. Fue broma. No es cierto, te la creíste, ¿verdad? Pero fue broma. No. Para Dios el juramento es una promesa inquebrantable. De manera que ese hombre Esaú perdió todo. Con sus palabras. Hablar descuidadamente. Juró y perdió todo. Vayamos ya a la era de los reyes. ¿Se acuerdan de Saúl? El primer rey de Israel. Un hombre que fue ungido por Dios. Vamos a leer el primer libro de Samuel para que más o menos puedan recordarlo. Capítulo 19. En el verso 6. Saúl le hizo caso a Jonatán. Voy a leerles desde el verso 4 para que entiendan la historia. Dice así: Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. ¿Qué fue lo que le dijo? No vaya su majestad a pecar contra su siervo David. Le rogó. Él no ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo
arriesgó su propia vida y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin motivo? Verso 6. Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. ¿Qué quería hacer Saúl con David? ¿Tenía envidia? Se daba cuenta que la gente empezaba a amar más a David y dijo: voy a perder el trono. Y empezó a quererlo matar y lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió. Y le dice a su hijo Jonatán: papá, no peques. Dios nos ha dado victorias, Dios está con él. ¿Qué dijo Saúl? Te juro por Dios, te juro por Jehová, que no lo voy a matar. ¿Qué es lo que pasó con él? Siguió persiguiéndolo, siguió persiguiéndolo, siguió persiguiéndolo. ¿Y cómo acabó Saúl? Se murió. Lo mataron los filisteos. Otra vez otro juramento. ¿Y a qué grado llegó el juicio de Dios? Hubo muchos factores, pero dentro de estos está el juramento. Saúl acabó muerto por jurar por el nombre de Dios en vano. Y ahí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 20 al 22. Dice así: ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Saúl está hablando con David. Le dice: he entendido que tú vas a reinar. Le dice: júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. ¿Qué hizo David? David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. Si ustedes leen la historia de David, cuidó de la descendencia de Saúl. ¿Y cómo fue el reinado de David? Nunca terminó hasta que murió. Pecó, hizo cosas horribles, pero esa conciencia del temor hacia Dios fue algo que mostró su fidelidad, su temor, y Dios se agradó de él. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús a esa multitud? ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte? Uno de los sermones y uno de los eventos más notables en todos los evangelios. Uno de los momentos donde se establece, ya ha pasado aproximadamente un año del ministerio del Señor Jesús, está en pleno apogeo, está en plena popularidad. Jesús está dando el Sermón del Monte, está haciendo su recordatorio de la ley, pero le está enseñando a la gente: miren, esto es lo que debería de haber sucedido, y no lo cumplieron. Pero no, esto que no pudieron cumplir, ni siquiera es la realidad de lo que significa la ley. Y les está enseñando que la ley, por decirlo así, está a un nivel humanamente, lo que ellos entendieron, abajo. El estándar de la ley que pone él para el reino de los cielos era inalcanzable. Entonces Jesús le dice a esa multitud: gentiles, personas de Galilea, personas de Samaria, personas de Jerusalén, personas de Judea, imaginen a los romanos, imaginen al Sanedrín, imaginen un montón de gente escuchando al Señor Jesús que les habla. ¿Y qué les está diciendo? Son unos mentirosos. ¿Qué les está diciendo? Su palabra debe ser confiable. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo expresa mi carácter. Lo que yo digo, la forma en la que yo hablo, expresa mi carácter. ¿Hay una enseñanza grande o no?
no solamente tienes que ser íntegro, tienes que ser genuino, tienes que tener temor de Dios, no puedes mentir, menos se te ocurra poner a Dios de testigo en algo, sino que hasta tu forma de hablar refleja quién eres realmente. Cualquier cosa que hables fuera de la verdad, fuera de lo que Dios manda, ¿sabes qué? Esto proviene del maligno. Entonces, ¿por qué Jesús habló de esto? ¿Habrá alguien confiable? ¿Habrá alguien verdadero? Después de lo que acabamos de decir, 2000 años han pasado y el día de hoy alguien se atrevería a levantarse y decir: yo nunca he mentido. Alguien se atrevería a decir: yo nunca he puesto a Dios por testigo. Ustedes díganle a una persona, ese fue un estudio personal, no está avalado por ninguna empresa. Obsérvenlo. Ustedes díganle a una persona: yo soy cristiano. Y las personas esperan que uno sea genuino. Una persona que dice, le decimos yo soy cristiano, no espera que nosotros le podamos engañar, robar o mentir. Pero la realidad, ¿cuál es? Que llega la gente y dice: mira, te vendo esto. No, mira, somos brothers. No, somos brothers. No, pues mira, entre tú y yo, dame tanto. Mira, la verdad es que por ser para ti. Y tú dices: ¡ay, qué buena onda! No, pues que Dios te bendiga, ¿no? Y sales con lo que te hayan vendido. Y das la vuelta a la manzana y se te desvieló el coche. Y llegas a otro y te dicen: no, ¿quién te dijo esto? Y llegas y dices: mira lo que me acaban de vender. No, ya te vieron la cara. Y entonces te empiezas a fijar que en el pueblo de Dios hoy suceden las mismas cosas que Jesús dijo hace 2000 años. Ustedes no pueden hacer. Ustedes no pueden engañarse. Ustedes no pueden mentirse. Ustedes no pueden. Si alguien te dice: somos hermanos, no te puedo mentir, no te puedo engañar, y te engaña, ¿qué está haciendo? A lo mejor no te juró, pero está poniendo, o tú entiendes que está de por medio ¿quién? Nuestro Señor. Si somos hijos del mismo Padre, ¿cómo me vas a decir sí, vamos a hacerle así? Y de repente te dice no. En 10 minutos te dice no, ya no. Ahora le hacemos así. O manejar verdades a medias. Mira, sí, pero sí. Pero te cuentan una parte, porque tienen otra parte, porque tienen 3/4 partes que no sabes. ¿Quién hace eso? ¿Se acuerdan del diablo? Cuando tentó a Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Escrito está. Y le dice una parte del Salmo 91, pero lo demás no lo mencionó. ¿Habrá alguien verdadero entonces? La Biblia nos dice, Hebreos capítulo 6, que solamente Dios es verdadero y solamente Dios es veraz, es íntegro, es genuino, porque está de por medio su mismo ser. Y dice así: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, es un ejemplo de la veracidad de Dios. Como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo
poderoso los que buscamos refugio. Nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Este pasaje tiene relación con Génesis 22, cuando Dios le prometió a Abraham. ¿Se acuerdan que en Génesis 22 le dijo Dios a Abraham: dame a tu hijo Isaac, sacrifícalo? Abraham lo lleva y lo va a presentar en un holocausto, y cuando lo va a matar, ¿se acuerdan que Dios le dice detente? Y entonces Dios le juró: te voy a bendecir, y tu familia y tu descendencia van a ser benditas, y van a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Dios no solamente con su promesa bastaría, con su palabra bastaría. Pero ¿qué hizo Dios? Le juró. El día de hoy, Dios nos ha dado su palabra, dice el autor, para que tengamos esperanza. Pero no solamente nos dio su palabra para tener esperanza, sino que nos dio a una persona, la persona en la cual se cumplen todas las promesas y todo el favor de Dios. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, todos los que estaban allí habían fallado. Si hubiera habido alguno que no hubiera fallado, se hubiera podido parar y le hubiera dicho a Jesús: te equivocas, yo no he fallado. Todos los que habían oído a Jesús en este pasaje, todos habían fallado. Habían sido deshonestos, otros habían engañado, otros habían defraudado, otros habían jurado en nombre de Dios en vano. Todos habían mentido. ¿Cuál era el problema? Tenían un problema, estaban bajo el juicio de Dios. ¿Por qué Jesús les hablaba de la ley? Porque según la ley todos estaban condenados al infierno. Entonces requerían, necesitaban arrepentirse y suplicarle su perdón. Jesús estaba allí, enfrente, les está diciendo: ustedes han pecado de esta manera, ustedes merecen el infierno, ustedes están bajo el juicio de Dios porque le han fallado a Dios, porque han traicionado a su esposa, a su esposo, porque le han fallado a sus padres, le han fallado a sus hijos. Entre ustedes se han engañado, han puesto a Dios por testigo y el juicio de Dios está sobre ustedes. Pero Jesús estaba allí. ¿Para qué? Para salvar. De la misma manera, el día de hoy, después de escuchar esto, seguramente si nos dijeran: ¿alguien está libre de pecado?, nadie levantaría la mano. Así que no importa el día de hoy nuestro pasado. No importa, no porque Dios no vaya a juzgar. El día de hoy no importa tus mentiras, no importa tu traición, no importa tus fraudes, no importa que hayas tú puesto a Dios de testigo. ¿Qué cristiano no ha engañado? ¿Y cuántos no han dicho: Dios lo sabe, delante de Dios te digo esto? Pero el día de hoy tenemos una esperanza. Y así como dijo el autor de Hebreos, esta es nuestra esperanza: Cristo como Salvador. El día de hoy tenemos la esperanza que si nos arrepentimos, que si confesamos nuestros pecados, que si le pedimos perdón a Dios, que si renunciamos a eso, que si entendemos: Dios, no merezco perdón, merezco el juicio, pero no puedo remediarlo, perdóname. Si el día de hoy actuamos de esa manera, Dios nos perdona. Y Dios nos perdona porque Cristo murió para pagar nuestros pecados. Si tú estás enfrentando un juicio de Dios, porque dirías: bueno, yo a lo mejor no me acuerdo ahorita, pero tal vez hay gente que dice: lo que le pasó a Esaú, me pasó a mí. Dice el libro de Hebreos: aunque procuró la bendición, la había perdido. Y nunca, aunque la procuró con lágrimas, aunque se arrepintió con lágrimas, nunca pudo recibir la bendición. Y mucha gente el día de hoy está viviendo eso.
está viviendo bajo juicio, está viviendo, no prospera, no le va bien, no tiene trabajo, lo que hace no resulta. ¿Por qué? Porque le han fallado a Dios. ¿Cuántas personas, pensemos en esto, cuántas personas oran a Dios y dices, bueno, es que yo ya diezmé, pero es que ya di, pero es que ya hice esto, pero sí, pero tú has deshonrado el nombre de Dios. Y por eso no sale nada. Por eso tu vida es un desierto, por eso no hay fruto, por eso no vives en esperanza, por eso no tienes paz, por eso no vives, como decíamos hace 8 días en Romanos, en ese estado de gracia, bajo el favor de Dios. ¿Cuántas personas el día de hoy dicen, se acabó? Mira, me porté mal, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. ¿Cuántas, de verdad, cuántas iglesias, cuántos creyentes, cuántos pastores, cuántas personas han defraudado? Y creen que les va a ir bien. Porque son pastores, porque tienen un cargo, ¿por qué? ¿Dios faltará a su palabra? La respuesta es no. Pero dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas. Arrepiéntete de tus pecados. El apóstol Pedro le dice, las personas cuando lo oyen predicar le dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y les dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Hoy es un día para arrepentirnos. Hoy es un día para decirle a Dios, Señor, una vez más, perdóname, Dios. Engañé, defraudé, mentí, robé, juré, te puse por testigo de mi mentira. Y lo único que puedo decirte, Dios, me cobijo, me acerco a la sangre de Cristo. La Biblia dice que hay perdón para los que se arrepienten y se cobijan bajo la sangre de Jesús. Hoy es un buen día para volver nuestro corazón a Dios. Hoy no es un día para entristecernos. No es un día para dejarnos derrotar. No es un día para rendirnos. Es un día para comenzar de nuevo. Es un día para experimentar la fidelidad de Dios. Pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te pedimos perdón, Padre. Perdona, Dios, nuestros pecados, porque tú eres fiel a tu palabra. Tú no darás por inocente al culpable. Nuestros pecados hacen separación entre tú y nosotros. Nos damos cuenta, dice tu palabra, siembran mucho y tal vez recogen poco. ¿Quién no, Dios? ¿Quién no de nosotros ha hablado con doblez de ánimo? ¿Quién de nosotros no ha chismeado? ¿Quién de nosotros no ha dado falso testimonio? ¿Quién de nosotros no ha hablado diciendo cosas que no nos constan, que hemos oído, que creemos que pueden ser ciertas, que inventamos? ¿Quién de nosotros no se ha equivocado, ha pecado contra ti? El único veraz, dice tu palabra, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El único verdadero, el único real eres tú. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, perdónanos. Renunciamos a la mentira, renunciamos a la falsedad, renunciamos a la falta de integridad en nuestras vidas.
si tú has jurado, has prometido, has engañado, has hablado mentiras, si te atreviste a poner a Dios de testigo, esto es grave. Por alguna mentira, para salir de un problema, para cuidar tu trabajo, para cuidar de algo. Si has engañado en el nombre de Dios, pídele perdón a Dios ahí en tu lugar, ahí en tu corazón. Habla con Dios. Padre, nos hemos mentido. Muchas familias viven por mentiras, por engaños. Muchas iglesias viven en engaños, hablando mentiras o verdades a medias. Señor, esto no solamente es un pecado de los que no te conocen, es un pecado que así como en Israel sucedió también entre tu pueblo, en tu iglesia. Señor, el día de hoy te pedimos, perdónanos y restaura nuestra relación contigo y restaura tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos laves, te pedimos que canceles, Dios, toda maldición, cancela, Señor, todo juicio, Padre. Y si hemos experimentado disciplina, y si en este momento vivimos bajo disciplina, bajo un juicio, Dios, te pedimos que tengas misericordia. Señor, David engañó a su amigo y lo traicionó con su esposa, y para tapar su mentira, lo mató. Dios, los grandes hombres de la fe han fallado. Los malvados han fallado. Judas falló. Padre, ¿quién no ha mentido? Somos tan duros. Oímos hablar de la mentira y no nos duele. Oímos hablar de que hay un mentiroso y decimos, sí, todos mienten, pero yo no. Nos creemos íntegros, nos creemos reales, cuando nuestra vida es una hipocresía también, cuando nuestra vida es falsedad, cuando decimos sí, pero es no, cuando decimos no, pero realmente es sí, cuando hemos sido desleales, cuando te hemos prometido algo y no te hemos cumplido, cuando dijimos, Dios, mi vida es tuya, pero no te cumplimos, cuando dijimos, Dios, aquí estoy, úsame, pero no queremos entregarnos, pero queremos vivir de manera egoísta. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz, por nuestras mentiras, por nuestros engaños, por nuestras deslealtades, por las traiciones, por los robos, por los chismes, los falsos testimonios. Perdónanos, Dios. Pero es el día que tú nos concedes, nos das la oportunidad. No es el día de rendirnos. No es el día de renunciar. No es el día de decir se acabó todo, soy lo peor. Porque a pesar de que hemos fallado, tú nos sigues amando. Y a pesar de que hemos fallado, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar y para limpiar, lavarnos de todo pecado y de toda maldad. De manera que el diablo no tiene autoridad, no tiene derecho sobre nuestra vida. Fuimos comprados por precio, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y al ser hijos tuyos, tenemos la seguridad de que vas a cumplir tu propósito en nuestras vidas. De que tú, Dios, nos vas a llevar a salvo a tu presencia. Y que no importa que 7 veces cae el justo, porque Jehová lo levantará. Tú eres fiel y por eso estamos aquí. Tú eres fiel y así como hace 2000 años les quebrantabas y los confrontabas, pero te presentabas como el Salvador. El día de hoy hemos sido confrontados, hemos sido quebrantados, pero el día de hoy también estás delante de nosotros como nuestro Salvador, en quien confiamos,
a quien nos abrazamos, a quien rendimos nuestra vida. Padre, gracias por tu perdón, gracias por restaurarnos, gracias Dios por tu gracia, por tu favor, gracias por tu misericordia y gracias Señor por tu bendición, porque tu verdad dura para toda la vida. El quebranto llega por la noche, pero en la mañana vendrá la alegría. Dios, gracias. Gracias, Señor, por restaurarnos. Gracias, Señor, por tu favor en Cristo Jesús. Amén. Hermanos allá en casa, que Dios los bendiga. Les invito, les recuerdo que puedan ustedes compartir el enlace y recuerden que todo esto es posible gracias a Dios por su gracia, por su favor, gracias a las oraciones de todos y también a las contribuciones de aquellos que Dios mueve su corazón. Si Dios mueve tu corazón para participar de este ministerio, hazlo con gusto. Que Dios te bendiga y que Dios te dé más, que Dios les dé paz. Bendiciones.